Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hay que ver, van pasando las semanas, los meses y aquí no cambia nada. Los estrenos se siguen posponiendo, los cines siguen a la mitad de su capacidad y el cine y la televisión parece que está en su momento más bajo. Todos, a excepción de Netflix, que es la única buena sorpresa de este aciago año 2020. Y es que hoy tenemos que hablar de otro de sus estrenos, que además es uno de los títulos más esperados de la temporada, El Diablo a todas horas. Una película dirigida por Antonio Campos, que a pesar de su nombre es un realizador norteamericano que hasta la fecha había destacado especialmente en la televisión, y que ya de entrada esta película cuenta con el mejor reparto que hemos tenido en los últimos meses. A ver si me acuerdo de todos. Empezando por Tom Holland, el nuevo Spider-Man, intentando huir de la imagen del trepamuros para evitar que le encasillen. Poco más o menos lo mismo que le pasa a Robert Pattinson, otro actor que, si ya el año pasado nos trajo uno de los títulos más importantes a nivel de crítica del 2019, El Faro, sigue postulándose como uno de los intérpretes de culto de los próximos años y aún sigue habiendo gente que ponen en duda que sea el nuevo Batman porque le siguen viendo como el vampiro de Crepúsculo, por Dios. Bill Skarsgård, el terrorífico payaso Pennywise de la nueva adaptación de It, la novela de Stephen King que realizó Andy Muschietti en 2 entregas. Jason Clarke, actor secundario de Hollywood que en los últimos años habréis visto en multitud de blockbusters, por ejemplo en la franquicia más reciente de Planeta de los Simios. Riley Keough, que es una actriz que yo le eché el ojo, cautivadora y protagonista de la primera temporada de la serie de antología The Girlfriend Experience. Mia Wasikowska, que fue la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Y por último, de los actores que vamos a destacar, citaré también a Sebastian Stan, que encarna un personaje que en su momento debería de haber interpretado Chris Evans. Había firmado para ser el sheriff de Knoxmith, el sitio donde transcurre toda la acción, un pequeño pueblo. Bien, pues al final, por problemas de agenda, Chris Evans se tuvo que bajar del proyecto y él mismo recomendó a su amigo Sebastian Stan para que le sustituyera. Si bien de todo lo relacionado con el cast, me voy a quedar con el hecho de que el actor Jake Gyllenhaal es el productor de la película. Es el productor, pero no aparece en toda la película. Y es sorprendente porque Gyllenhaal nos tiene acostumbrados a este tipo de historias y a este tipo de personajes. Habría encajado como un guante en este proyecto, pero por algún motivo desconocido, pues se ha centrado solamente en la producción. La otra gran anécdota que habréis escuchado mencionar varias veces en relación al reparto, al elenco del Diablo a todas horas, es que el narrador omnisciente en la versión original es la voz del propio autor de la novela que esta película adapta, Donald Ray Pollock. Para algunos, la intención de usar al propio autor para narrar lo que va aconteciendo en la gran pantalla se debe a intentar transportarnos o transmitirnos la sensación de estar escuchando una especie de cuento gótico sobre la Norteamérica sureña. Para otros, en cambio, sería intentar darnos la impresión de que estamos ante un predicador. Esto es como si lo que estuviera diciendo, leyendo, fuera un salmo o un evangelio de las escrituras. Esto es, poco más o menos, que Pollock sería algo así como la voz del mismísimo Dios. Y yo, que soy un hombre de teatro, creo que más bien este recurso deriva del teatro épico de Bertolt Brecht y más concretamente de su famoso distanciamiento, que consistía en huir a toda costa de la catarsis. Esto es, que el público no empatizara emocionalmente con lo que estaba sucediendo con los actores y la historia que estaban planteando en el montaje. Un concepto que a día de hoy sigue siendo muy novedoso, original y que sigue funcionando porque precisamente huye de lo que proponen el resto o pretenden el resto de propuestas de ficción. Esto es, que te sumerjas emocionalmente, que no te sumerjas emocionalmente, mejor dicho, que actives el cerebro, no que simplemente te sientes allí y digas, bueno, pues a ver qué veo aquí, y que saques tus propias reflexiones de lo que está aconteciendo delante de tus ojos. Fuera como fuese, Donald Ray Pollock es un autor que me recuerda bastante con su gusto por lo oscuro, lo sórdido y la parte más oscura del alma humana y esos personajes siempre en el filo de la navaja. Me recuerda, digo, a otro autor, Cormac McCarthy, que ha sido varias veces llevado a la gran pantalla, por ejemplo, en películas como All the Pretty Horses, Todos los caballos bellos, La carretera o especialmente la oscarizada película de los hermanos Coen, No Country for Old Men, No es país para viejos.
En cualquier caso, El Diablo a todas horas es una historia que nos habla de la guerra, no tanto del conflicto bélico en sí, aunque de una forma muy acertada y a modo de analogía, la historia empieza con Willard, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresa a su pueblo natal para establecerse, y la película, la historia, acaba con otro personaje central de la historia, que no os voy a desvelar para no haceros spoiler, que acaba replanteándose el enrolarse en la incipiente guerra de Vietnam. Pero no sería tanto, ya digo, una guerra en sí, una guerra, un conflicto bélico, sino una guerra interior donde, según Pollock, todos y cada uno de nosotros tendríamos que estar luchando permanentemente con el diablo que llevamos dentro y deberíamos de hacerlo a todas horas, porque el ser humano, como sabemos, es fácilmente corrompible. Falsos predicadores, una pareja de asesinos en series, un sheriff corrupto y prostitutas y otro buen puñado de seres oscuros y completamente desnortados irán entretejiendo sus destinos hasta confluir en el personaje de Arvin, un huérfano que, al contrario de la mayoría de la gente que le rodea, no cree en la religión, perdió la fe cuando era niño, cuando su padre sacrificó a su perro en un intento en vano, un sacrificio que no sirvió para nada, el sacrificio de su perro, para pedirle a Dios que intercediese en el bienestar, en la salud de su esposa y la madre del crío que estaba enferma de cáncer. A partir de ese momento, Arvin aprendió una lección que le acompañará durante el resto de su vida, y es que puedes creer en Dios, pero si realmente crees que va a bajar de algún sitio, allí donde esté, y te va a solucionar los problemas, pues puedes esperar sentado. Lo mejor, por tanto, sería tener tus propias creencias, tus propios mandamientos, tus propios actos de fe, y no depender de la intercesión de ningún personaje divino y omnipresente. Como digo, la película va entretejiendo todas estas historias hasta confluir en el personaje de Arvin, de la misma forma en la que ya lo hicieron otros directores anteriores y con mucho éxito, como Quentin Tarantino con su Pulp Fiction, Paul Thomas Anderson con Magnolia o especialmente Robert Altman con Shortcuts, Vidas Cruzadas. 3 películas que os recomiendo en caso de que no las hayáis visto ya, porque son indispensables. Por tanto, El Diablo a todas horas es un descenso a los infiernos que habla de la religión, habla del pecado, de la culpa, de la redención, y que de seguro no será un bocado para todos los paladares, y no solamente por la temática, sino porque a lo largo de sus 2 horas y media de metraje, un metraje al que ya no estamos acostumbrados, todo se ha dicho de paso, pues vamos a presenciar bastantes escenas turbias y oscuras y turbadoras que a muchos les dejará un mal sabor de boca. Por último, destacar que a pesar de que no deja muy bien parados ni al pueblo en sí ni a sus habitantes, la localidad de Knockemstiff, que es una localidad de Ohio, del sur de Estados Unidos, no es ficticia, sino que es el lugar donde nació y creció el autor de la novela, Donald Ray Pollock. Y es muy curioso porque Knockemstiff, que es un juego de palabras de traducción prácticamente imposible, tiene su propia intrahistoria curiosa acerca del origen del nombre, del nombre del pueblo, de por qué le pusieron ese nombre al pueblo. Y es que una de las teorías dice que Knockemstiff era un término que se utilizaba para hablar, sin mencionarlo directamente, del alcohol ilegal durante los años de la ley seca, pues Knockemstiff, o la zona donde estaba ubicada el pueblo, era un foco de violencia y de corrupción durante el siglo pasado. Y otra de las teorías también alude a que Knockemstiff surgió durante la discusión entre una feligresa y su párroco cuando ésta le confesó que su marido le estaba siendo infiel. Knockemstiff. En cualquier caso, 2 teorías surrealistas y que bien podrían haber aparecido en la película. Por todo lo anterior, creo que El Diablo a todas horas es una de las mejores propuestas que nos ha llegado en este 2020, por factura, por narración, por historia y sobre todo por su elenco. Y por todo ello yo le voy a poner un 7 y creo que vamos a escuchar hablar bastante de ella cuando empiece esta temporada atípica de premios, si es que llega a celebrarse, aunque bueno, de todo ello tendremos que seguir hablando en un vídeo porque el del día de hoy yo lo voy a dar por terminado. Si la crítica te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer: dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un
fanáticos. Saludos amigos. ¡Chao!